representantes de la pastoral social de la Dimensión del Cuidado de la Casa Común. Sí, representantes de la Dimensión del Cuidado de la Casa Común y en representación de la pastoral social de Santa Montaña Miguel Gutiérrez, y pues le damos las gracias al padre Fernando y al padre Luciano que amablemente nos abrieron las puertas de esta parroquia tan emblemática para San Luis. Fue la primera parroquia, ¿verdad? Y fundada por franciscanos, que para nosotros la verdad es providencia divina el haber caído en una parroquia franciscana y que tan amablemente nos hayan abierto las puertas para despegar de aquí a todo lo que es el decanato. Queremos trabajar, ¿verdad?, con las demás parroquias en lo que es la dimensión del cuidado de la casa común. Presentamos a nuestro ponente del día de hoy y le damos la bienvenida también a todos los que nos están viendo a través de internet, ¿verdad? Al ponente, el licenciado Dante Irving Jiménez Castillo, que trabaja en el proyecto de Unihuertos de la Universidad Autónoma de San Luis Potosí, y nos va a presentar el tema Construyendo mi Edén Urbano. Bienvenido. Gracias. Bueno, buenas tardes. Bienvenidos, muchas gracias por el espacio. La verdad es que me gustaría agradecerle a Miguel porque me está invitando a platicarles de algo que me gusta a mí, ¿no?, que me apasiona, que es algo que es como mi pasión personal, ¿no? Desde hace como 12, 13 años me dedico a la agricultura urbana, a tratar de producir mis propios alimentos, y pues por una sencilla razón, yo de repente no tenía acceso a ello. Se me hizo un poquito complicado eso de la vida adulta, ¿no? Y de repente pues pagar la renta, pagar la comida, pagar la luz, el agua, ese rollo, de repente como que me costó un poco de trabajo ajustar, y entonces llegué a la conclusión de que como ¿para qué tratar de pagar yo por la comida cuando podría producirla, ¿no? Lo primero que se me ocurrió fue entrar a la friga, tratar de comer gratis, de lo que otros ya no quisieron, pero mi señora ex esposa como que no le hizo mucha gracia, ¿no? Entonces tuve que empezar a cultivar mis alimentos, y precisamente como yo soy diseñador industrial, tuve que empezar a verlo desde el punto de vista del diseño industrial. Da la casualidad de que, bueno, hay una serie de factores que me costaron a mí un poquito de trabajo conciliar. Por cierto, mi nombre es Dante Jiménez, pero me conocen como Dante Huerto, o solamente Dante para los cuantos. Y la verdad es que, pues, aunque tengo una maestría en diseño de producto, me presento únicamente como licenciado porque no, dicho sea de paso, el proyecto funcionó y lo que yo estaba proponiendo en mi maestría es real, funcionó y aplicó y sigue funcionando a la fecha. En realidad nunca me titulé como maestro, nunca presenté el examen de grado, pero solo no me presenté, ¿vale? Y de hecho también no me gustan tanto los títulos nobiliarios, como les decía, lo que les puedo explicar el día de hoy sobre cómo construir, por qué construir nuestro edén urbano, ¿no? Entrarle a la agricultura urbana. Yo sé que no tengo que dar clases de catecismo, ¿no? Pero desde el principio, a mí lo que me llamaba la atención en ese sentido del Génesis, ¿no? Es cuando nos está hablando sobre la cuestión de que la tierra tiene como una especie de funcionamiento, todas las plantas y todos los animales están ahí por algo, tienen una razón de ser. Y es porque esto, pues a final de cuentas, es el gran diseño de Dios, ¿no? Nosotros, en la parte científica, por así decirlo, lo llamamos como nuestro ecosistema, ¿no? Pero a final de cuentas, es el gran diseño, todo está hilado, una cosa está hilada con la otra, porque en la naturaleza, Dios es tan sabio que todo está pegado, ¿no? Todo está hilado, todos unos dependemos de otros, y así pasa más o menos en la naturaleza. Es importante que nosotros tengamos alimentos sostenibles porque tenemos que cuidar un poquito, pues, así que la obra, a final de cuentas, ¿no? El cuidado de la casa, ¿no? Eso. La verdad es que es un poquito un tema bastante complicado porque nosotros necesitamos comida, y en ese proceso de que nosotros necesitamos comida generamos un impacto ambiental y empezamos como a destruir este espacio común, ¿no? Empezamos a depredar, empezamos a usar, empezamos a acabarnos el agua, los recursos y demás. Y entonces, por eso es importante que utilicemos para que nosotros sepamos todo este show de por qué y cómo nosotros debemos lograr
alimentos sostenibles para nosotros. ¿Sabes? La alimentación, como les decía, lo que nosotros nos comemos, todo lo que viene de bolsitas, cajitas, lo que está congelado en el refri en general, es la antítesis de la sostenibilidad, porque nos dedicamos precisamente a desperdiciar, hacemos alimentos de mala calidad, sobreprocesados, traemos cositas desde China, ¿no? Andamos trayendo cosas del otro lado del mundo porque nada más y de repente, pues bueno, de todas estas circunstancias generan una serie de malas prácticas comerciales, situaciones que generan una especie de desigualdad, donde no todos tenemos acceso a la alimentación. En México, nuestro país, como el 47.5% de la población, no tiene necesariamente pues, cómo satisfacer sus necesidades alimentarias, ¿no? Y entonces es ahí donde necesitamos nosotros entrarle al cuidado del ecosistema. Es importante que nosotros hagamos nuestros jardines, hagamos nuestros huertos, de que nosotros nos comencemos a proveer a nosotros mismos de nuestros alimentos, porque no siempre vamos a poder depender de este sistema. ¿Sabes? Hay un concepto que manejamos mucho que es sobre el cual yo baso en la parte académica mi proyecto, que es de la seguridad alimentaria, que implica 4 dimensiones. La primera es la disponibilidad de los alimentos, la segunda es la accesibilidad económica. Bueno, la disponibilidad se refiere a que esté cerca en un mercado en el lugar geográficamente donde estoy o físicamente accesible, ¿sabes? La accesibilidad económica que yo tenga dinero para pagarlos, que tenga suficiente dinero como para cubrir las necesidades alimentarias. Y la utilización saludable se refiere a que el alimento que yo como me sea sano, ¿no? Que no me perjudique mi organismo, que no me contamine, que no me genere más conflictos. Y finalmente la estabilidad con las anteriores. Si yo tengo estas 4 dimensiones, así como el checklist positivo, ¿sí? Puedo decir que tengo seguridad alimentaria. Sin embargo, pues déjenme les cuento que en México, por ejemplo, como les decía, hay mucha gente en pobreza extrema, ¿sí? 47.5%. Y por el otro lado, recientemente destacamos como primer lugar mundial en obesidad de niños y en adultos. Entonces, ¿esto qué quiere decir? Que la mitad de México no tiene como para comer bien y la otra mitad de México está comiendo porquerías, ¿no? Entonces, seguridad alimentaria para absolutamente nadie, ¿no? Porque algunos estamos abusando de la comida y otros tenemos para conseguirla. Promuevo la agricultura urbana precisamente en generar este pequeño ET, porque tiene muchos beneficios, ¿no? Es orgánica, es a escala humana, es sostenible, me educa a mí y a la población en general en la gestión de los recursos, como el agua, que ahorita estamos en crisis con el agua, ¿no? Es democratizante y es sostenible. O sea, a lo que me refiero con que es democratizante es que cualquiera de nosotros en cualquier momento puede empezar por lo menos a producir un poquitito, una lechuga, un tomate, algo que tú puedas tener en tu casa, es posible. ¿No? Y finalmente, bueno, pues vamos a empezar por el cómo, ¿no? Ya hablamos de que es necesario, ya hablamos de que es importante, ya hablamos de las razones por qué es importante, pero lo importante es saber cómo funciona este gran diseño, ¿no? Cuando yo me pongo a hablar del huerto, tengo que hablar de las plantas. Y entonces empiezan 3 factores principales para el cuidado del huerto, que son el sol, el agua y la nutrición. ¿Vas? Ok. Estos 3 factores yo los he puesto en la base, ahí lo alcanzan a ver en la pirámide azul. Esta pirámide es, digamos, el resultado del estudio de la maestría, ¿vale? En esta pirámide yo ordeno un poquito los factores que son necesarios para que podamos nosotros tener nuestro propio huerto, nuestro propio jardín urbano y algunas de las características de cómo debe de ser. El primer nivel es el sol, el agua y la nutrición, luego la ventilación, la temperatura y el pH del sustrato, y finalmente los polinizadores, plagas y la protección contra enfermedades hacia arriba en la pirámide. Alrededor de la pirámide está el suelo, en la parte de abajo, porque no siempre puedo controlar el suelo que tengo, no siempre tengo suelo, no siempre sé qué calidad tiene el suelo donde quiero trabajar. Y finalmente las condiciones agroclimáticas por encima, ¿no? Porque haga lo que haga, pues yo no puedo controlar el clima, yo no puedo controlar que llueva, yo no puedo controlar que haya sol, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, estos los categorizamos más o menos así. Hay algunos en los cuales sí puede interferir, hay algunos en los cuales no puede interferir, pero que tengo que conocer y a los cuales me tengo que adaptar. Como les decía, los factores básicos en la base son la pirámide, de la pirámide son sol, agua y nutrición. El sol, el agua y la nutrición son universales para todas las plantas. Es como una característica genérica de todos los elementos con clorofila, ¿no? Porque tienen clorofila, tienen cloroplastos, las plantitas hacen energía a través de la luz solar, toman la luz solar, respiran CO2 y
y con eso ya se producen ellas azúcar y empiezan a producirnos oxígeno para nosotros, ¿no? Pero pues no es lo mismo un cactus que una palma, no es lo mismo un teléfono que una suculenta, ¿no? Ya varía dependiendo de cada planta. Entonces, dependiendo de cada planta que yo quiera cultivar, voy a tener necesidades diferentes de sol, diferentes necesidades de agua y diferentes necesidades de nutrición. Afortunadamente, pues bueno, ya todos nos podemos conectar por internet con otras parroquias, entonces podemos ir al internet si yo quiero, por ejemplo, cultivar tomate. Y solamente tengo que ponerle ahí tomate, ficha técnica, y me va a dar un documento que me va a arrojar algunas características de la planta que yo quiera cultivar. Me va a arrojar si yo quiero cultivar mañana repollo, lechugas, nada más tengo que ponerle lechugas, ficha técnica, y me va a salir todos estos datos. Datos básicos como su nombre, el tipo que tal de hacer las cosas, su familia, ¿no? Todos los datos de orden biológico, como las condiciones problemáticas que necesita, y cuestiones como su nombre científico, familia, etcétera, etcétera. Toda la parte técnica ya está domesticadísima porque tenemos 10.000 años practicando la agricultura, y entonces pues ya no es como que algo que tengamos que inventar, ¿no? Ya está todo investigado, ya está todo enseñado, bueno, todas las cosas, pero sí, en general, la mayor parte ya está descifrada, ¿vale? Este gran diseño que les platicaba, este ecosistema ya más o menos lo conocemos, ya sabemos cómo son nuestros organismos, y precisamente, pues bueno, pues tenemos que aprovecharlos, ¿no? Les decía, del soleamiento tenemos nosotros que tomar en cuenta las condiciones del lugar en donde estamos. Yo no puedo controlar la forma en la cual se mueve el sol sobre el lugar en donde yo estoy, ¿sabes? Pero sí pueden poner atención en si hay un edificio, en si hay un árbol, en si hay otra casa de punto que me está bloqueando el sol, que si cuántas horas de sol tiene aquí, cuántas horas de sol tiene allá. Y esto es importantísimo por lo que les decía, ¿no? Que las plantas hacen su energía a través de la energía solar. Con esto, por ejemplo, como todas las plantas requieren sol, pero en distintas cantidades, yo puedo saber en qué lugares tengo más sol y en qué lugares tengo menos sol. Y en función de eso, yo decidir dónde voy a poner las plantas, ¿no? El clásico ejemplo que todas las señoras de las plantas tienen, ¿no? Es la plantita de sombra, la plantita de sol, más o menos así es como funciona. Vamos entre plantas que requieren 3, 6, 9 o más de 9 horas de sol, está complicado, pero sí se puede. Cuando utilizamos algún cultivo súper intensivo, les damos luz 24 horas para que crezcan así como muy rápido, pero eso ya son como que técnicas agrícolas muy sofisticadas, ¿no? Entonces, esto me va a servir para que yo pueda tomar en cuenta todas las condiciones de soleamiento y distribución de mis plantas, haciendo una planeación integral del espacio. Pero si yo por alguna razón no tengo sol, ¿sí? También afortunadamente ya tenemos la tecnología, ya está en internet, tiritas de LED, así como estas que tenemos para iluminar por todos lados, ¿no? Que son, les llaman full spectrum, porque me dan luz ultravioleta y entonces yo puedo tener un cuarto oscuro, todo forrado con estas tiritas de LED, y ahí puedo estar cultivando mis plantas. Puedo utilizar difusores de luz si hay algún lugar donde no me da la luz completo o parejo, puedo poner como alguna especie de superficie translúcida y la luz pega y se distribuye, ¿no? O puedo poner reflectores, puedo poner N cantidad de cosas para aumentar la distribución de la luz en el espacio. El agua, por ejemplo, hay de dos moles. Yo voy a hacer un riego de mi huerto pasivo o un riego activo, ¿sabes? El riego pasivo es lo que se recomienda que sea más. Implica este sistema de riego pasivo, implica un sistema de distribución, por así decirlo, un sistema de mangueras, un sistema de tubos, una bomba, algo que me ayude a que esto se haga de manera mecánica, electrónica, física o de alguna otra forma en la cual yo no tenga que interferir tanto. Y esto se recomienda porque precisamente entre más plantas vas teniendo, menos atención puedes ponerles a cada una de ellas, y es más fácil que tengas un sistema de riego que te haga la chamba, que tú tengas que invertirle 2 o 3 horas diarias a estar regando cada una de estas plantas, ¿no? Sin embargo, también tiene que haber un riego activo, que es precisamente ir regando plantita por plantita, y esto tiene que hacerse, pues porque yo tengo que ir supervisando primero el sistema de riego, ¿no? Que no se vaya a descomponer, que no tenga fugas, que no tenga fallas, y segundo, porque hay plantitas que quizá por más que me guste o que quiera poner en un sistema, quizás son decisiones diferentes y tengo que estarlas atendiendo a mano, ¿no? Entonces, así tengo que ir yo cuidando mi sistema de riego activo y pasivo. Cuando yo voy a diseñar un espacio para cultivar mis alimentos, tengo que tener en cuenta mucho el show del agua, porque es básico, es base para las plantas. Y entonces tengo que identificar todos los lugares en los cuales voy a poder tomar agua, donde hay llaves, donde se puede cosechar, por ejemplo, qué techo puedo utilizar como colector pluvial, ¿no? Si tengo o puedo poner o dispongo de algún cuerpo de agua como algún aljibe, un estanque, o si puedo combinar incluso con el cultivo de peces o otro tipo de actividades que impliquen estos cuerpos de agua y que me permitan mantenerla pues aquí
hay que darle a mi sistema mantenimiento preventivo y correctivo, aplicar en el agua las 3 R's, ¿no? La clásica de que me baño y el agua gris la separo porque con eso voy a arreglar el pasto. Pues hay que aprovechar el agua siempre. Elegir un sistema de cultivo adecuado para las condiciones que nosotros tenemos. Si yo, por ejemplo, ahorita estoy en San Luis Potosí, en plena sequía, no me voy a querer poner a sembrar arroz, porque bajo ninguna circunstancia voy a poder tener lagos donde pueda yo meter la semilla del arroz, ¿no? Entonces hay que hacer más o menos como pertinentes con lo que tengo. Si tengo de plano nada de agua, pues tal vez lo más pertinente sea que me ponga a cosechar nopales, ¿no? Y hay que delimitar áreas para las necesidades similares. Las que requieren mucho riego van aquí, las que requieren poquito riego van acá. Entonces ya así como que comienzo yo a seccionar un poquito en función de la luz y luego en función del agua, ya puedo ir determinando dónde van a quedar cada una de las plantitas de mi huerto. Ok, la nutrición vegetal. ¿Vas? En cuanto a nutrientes vegetales para las plantas, y no sé si han escuchado eso de que siempre dicen las señoras abuelitas, ¿no? De que, ay, tiene bien buena mano, tiene bien mala mano. No es cierto, son esos 3 factores, la ley ciencia. Y entonces tenemos estos 3 factores, estos 3 grupos de nutrientes que son los macronutrientes, los micronutrientes y los metales pesados que tenemos que tener mucho cuidado que no haya en exceso. ¿Vas? Los macronutrientes son el nitrógeno, fósforo, potasio, calcio, magnesio, son toda esta parte orgánica, de la química orgánica, que nos ayuda a que las plantas se desarrollen las hojas, a que desarrollen raíces, a que desarrollen flores, y que den buenos frutos. ¿Sabes? Los micronutrientes son la parte mineral, es la parte donde las plantas desarrollan hierro, cobre, zinc, magnesio, oro. Esto es para sus procesos metabólicos. Las plantas de esta manera logran llegar a la adultez, logran llegar a ciertos puntos en los cuales se pueden poner productivas. ¿Sabes? Y finalmente los metales pesados que se encuentran en la naturaleza de forma normal, que algunas plantas sí llegan a requerir en cantidades microdesimales, ¿no? Así, nada, porque son metales pesados que si están mucho en nuestro ambiente, en nuestra tierra, pueden ser tóxicos. Entonces nosotros tenemos que estar muy atentos de que esto, y sobre todo en San Luis Potosí, que somos una ciudad pues de la minería, no se encuentren como que grandes cantidades en el suelo donde nosotros vamos a trabajar. Y esto lo podemos identificar en las plantas porque se empiezan a quemar, se empiezan a morir, salen amarillas, las hojas de abajo se ponen pálidas y se empiezan a pudrir. Entonces, con este tipo de cosas nosotros podemos ir identificando la contaminación por metales pesados y cosas así. Las condiciones agroclimáticas, ¿se acuerdan que de la pirámide veíamos alrededor, arriba precisamente, un factor que tenemos que considerar? Bueno, es esto, a eso se refiere, y tenemos que saber, por ejemplo, nosotros en dónde estamos, tenemos que saber cuáles son las condiciones de la localidad donde yo estoy, ¿no? Si no es lo mismo que si estoy en Oaxaca, donde me está lloviendo a cada tercer día, cuarto día, o que si estoy aquí en la Huasteca Potosina, o que si estoy aquí en Altiplano, o donde sea que esté, ¿no? Entonces, tengo que tener un conocimiento de lo que puedo esperar para yo poder tomar las decisiones correctas. Tengo que saber, por ejemplo, el porcentaje de suelo desértico o húmedo, la lluvia, la precipitación anual, todo este tipo de cosas, temperatura más o menos promedio normal, temperatura máxima, mínima y sobre todo la altura sobre el nivel del mar. Esto me pasa mucho porque de repente aquí llegan muchos y me dicen, oye, yo quiero tener una papaya en mi huerto, pero no se me da. ¿Cómo le hago? ¿No? Y es que resulta que la papaya es tropical. Y entonces, como es tropical, tiene que estar a menos de 1200 metros sobre el nivel del mar. Sí se puede tener una papaya aquí, sí se puede, pero requiere ciertos cuidados especiales, requiere muchas condiciones y mucha atención. Pero como es una planta tropical, es más fácil que se te dé abajo de 1200 metros sobre el nivel del mar. Entonces ya aquí nosotros a 1864 ya estamos 600 metros arriba. ¿Se puede? Se puede, pero requiere cuidados especiales, ¿no? Entonces por eso yo tengo que saber y tener conciencia que quizá aquí en San Luis Potosí una papaya no sería lo mejor o lo más fácil, si se puede, pero me va a requerir mucho esfuerzo. Y si no quiero batallar, tal vez sea mejor que ponga un durazno, ¿no? O que ponga un limón, o que ponga algo que sea más pertinente para mi zona, ¿vale? Ese tengo que me agrada ahorita ponerlo porque les voy a hablar de los sistemas de cultivo. Ya que hablamos de lo que es sol, agua y nutrición, déjenme les cuento que la forma en la cual yo les doy el sol, el agua y la nutrición a mis plantas se conoce como un sistema de cultivo, y los sistemas de cultivo regularmente toman el nombre de la forma en la cual yo les doy la nutrición. Estos 3 están englobados dentro de un solo sistema, y entonces, por ejemplo, cuando yo cultivo el suelo, le puedo llamar, bueno, nosotros le llamamos la pilpa, ¿no? Es un cultivo del suelo que me permite darle la nutrición a través del suelo a mis plantas.
toman sol del sol, toman luz del sol, y precisamente la estoy utilizando yo el agua sobre el suelo. Sin embargo, mucho del agua que yo utilizo en el suelo se va a la filtración, se evapora, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Vale? El cultivo de contenedores en macetas, todo lo que yo logre rellenar de macetitas, así sea una macetita chiquita o hasta un techo verde de metros cuadrados, ¿no? Lo que yo logre llenar de tierra cualquier contenedor es organoponía, sea grande, sea chiquito, o incluso si sobre el mismo suelo, como una especie de macetera, nada más debajo del nivel del suelo y lo relleno de tierra, eso vendría a ser una cama de cultivo organopónica, ¿vale? Pero no todo es suelo. Acuérdense que les decía suelo, agua y nutrición, nunca les dije tierra, ¿sale? Y entonces déjenme les cuento que hay sistemas de cultivo, por ejemplo, como la aquaponia, que hace como 2000 años los japoneses se dieron cuenta de que, por ejemplo, el agua de sus estanques koi la podían hacer pasar por tubos de bambú y eso nutría las plantas. Nosotros aquí en México, por ejemplo, también hace 1000 años, en tiempos prehispánicos teníamos las chinampas, donde se hacían como corrales en el lago de México, ¿no? En el lago de Valle de México, y entonces se rellenaban de lodo y ya podías cultivar porque había pececitos alrededor y esos pececitos nutrían ese suelo, ¿no? Y entonces esto se conoce como aquaponia. La versión, digamos, moderna de esto, alguien dijo, como por qué voy a estar batallando yo con animales o con nutrición de otro lado cuando puedo sacarla yo pues, químicamente hablando, ¿no? Y es la hidroponía, que se hace, ahorita ya tenemos versiones modernas de la aquaponia y de la hidroponía en tubos de PVC, donde se ponen las raíces de las plantas, donde se germinan, crecen y desarrollan, y entonces aquí en esta situación, por ejemplo, los nutrientes de las plantas vienen de la petroquímica. A mí no me gusta tanto la hidroponía porque se me hace, no es orgánica, obviamente. Y además, bueno, aunque sí hay gente que lo hace ya con ácidos húmicos o con un telomeric o otro tipo de sustancias orgánicas, la verdad, pues no necesariamente es como que tan fácil. Son sistemas de cultivo hiperintensivos, pero que requieren ya de un conocimiento un poquito más avanzado. No son como necesariamente lo ideal para los principiantes, ¿sabes? Y bueno, finalmente ahorita ya como sistema de cultivo, déjenme les cuento que estamos ya aprendiendo a cultivar en el espacio y a cultivar en condiciones de extrema sequía, porque pues, obviamente ese es lo que nos viene. Entonces, han estado desarrollando un sistema que se conoce como la aeroponía. En este sistema de aeroponía, hagan de cuenta que las raíces de las plantas se ponen en una cajita cerrada por todos lados, donde hay un aspersor en el interior que las riega con agua, ¿no? Y las riega las raíces, pero no hay ninguna clase de sustrato y no están sumergidas. Nada más se les irriga y el agua se recupera, se les irriga y el agua se recupera. Y entonces de esta manera se pretende cultivar en el espacio. Obviamente no puede llevar tanta agua y además aquí pues lo que nos viene también ya va para allá. Entonces vayámonos haciendo la idea. Otra cosa importante considerar en la parte de la biología de las plantas son sus etapas fenológicas. Esto nos va a ayudar a planear y a plantear nuestro huerto para que podamos aprovecharlo de la mejor forma posible. Así como nosotros, ¿no? Las plantas también tienen sus etapas donde es un bebé hasta donde ya pues, es una planta madura que ya está falleciendo, ya dio de sí, porque ya fructificó, ya florió, ya dio lo que tenía que dar. Entonces, en esas etapas fenológicas, primero está la etapa de la germinación, luego están las etapas vegetativas, está la floración, el cuajado del fruto y ya finalmente la generación de semillas, ¿no? Así como nosotros necesitamos distintas cosas, tenemos distintas necesidades nutricionales a lo largo de nuestra vida, ¿no? Un bebé tiene que comer ciertas cosas, un adulto mayor tiene que comer ciertas cosas, un joven adolescente en crecimiento tiene que comer distinto, ¿no? Las plantas más o menos igual, y por eso es que tenemos que saber esto, porque cuando la planta está, por ejemplo, chiquita, no va a necesitar que le dé fósforo, que le dé potasio, necesita que le dé calcio, necesita que le dé hierro, que le dé nitrógeno, porque está haciendo hojas, ¿vale? Pero ya cuando la planta ya llega al fruto, ahí ya le voy a tener que dar fósforo y potasio, porque entonces ahí yo quiero que ya haga el fruto y allí es donde lo necesita, ¿sabes? Entonces, distintos nutrientes para distintas etapas de la vida de la planta. Más o menos así es como funciona. Aquí podemos ver como una gráfica del tomate precisamente. La gráfica roja, nitrógeno y potasio, que significa N y K es potasio, nos va diciendo que cuando la planta está en sus primeras etapas, pues prácticamente no necesita nada de nitrógeno ni potasio, pero que como me va llegando ya a la etapa de la floración y la cosecha, ya va requiriendo otro tipo de necesidades nutricionales, ¿sabes?
Ok, ahí ese logo no debería estar ahí, suelo urbano. Es importante que cuando nosotros vayamos a trabajar en el suelo urbano tenemos que tener la conciencia de que es un ser vivo. El suelo es un ser vivo, ¿no? El planeta está vivo cada vez que nosotros perforamos el suelo, cada vez que nosotros lo rascamos, metemos una coladera o hacemos algo, pues estamos dañando de cierta manera este suelo. Y este suelo está compuesto por microorganismos, está compuesto por hongos, está compuesto por bacterias, virus y demás. Y entonces nos toca a nosotros de repente poderlo evaluar para saber si vamos a poder cultivar en él o no. Dependiendo del color de nuestro suelo, dependiendo de sus características, ya voy a poder yo determinar si sí o si no. Si es un suelo negro que tiene una buena plasticidad, que se ve nutrido y lleno de materia orgánica, pues seguramente sí, pero en el contexto urbano esto es difícil de encontrar. Okay. La ciudad, para planear un puerto tenemos que tener bien en cuenta el contexto en el cual vamos a estar. Si yo llego a un rancho, me voy a cualquier ruralidad y voy caminando a la mitad del cerro, ¿no? Y así de la nada se me ocurre empezar a hacer un hoyo, puedo hacerlo, porque estoy casi seguro que voy a escalar 20 metros y que no voy a encontrar nada. Pero aquí si se me ocurre salir a cualquier jardinera y empiezo a hacer un hoyo, es posible que pase por un, es posible que dé con un drenaje, ¿no? Es posible que dé con un tubo de cable o algo por el estilo, y entonces ahí voy a tener conflictos. Entonces es necesario que en el contexto urbano, cuando yo quiera tener un puerto, considere no solo las instalaciones, sino también a las personas. Las personas, no todos somos buenos, no todos somos buenondinas, no todos respetamos, no todos. Entonces seguramente va a haber alguien que va a venir a querer sacar trozos, va a haber alguien que va a pasar caminando por encima del pasto, y aunque yo tenga ahí mis cultivos, ya voy a cortar un poco, ¿no? Entonces tengo que tener yo muy en cuenta la señalización, la organización, el resguardo y las instalaciones del lugar donde yo voy a trabajar. Un consejo, por ejemplo, importantísimo es que si tenemos suelo en casa, o si llegamos a tener suelo en algún lugar, ya sea urbano, periurbano o incluso fuera de la ciudad, consérvenlo, cuídenlo, porque precisamente por toda esta urbanización, no sé si ustedes sepan, pero vivimos actualmente en un fenómeno que se conoce como la metropolización, que significa que toda la gente se está viniendo del campo a las ciudades. El 75% de la población mexicana vivimos en ciudades ya. Entonces, esto genera mucha urbanización descontrolada. Estamos pavimentando todo para todos lados y ya no fluye nada de agua al subsuelo, precisamente por eso es que ahorita estamos pasando lo que estamos pasando. Y entonces, pues bueno, el consejo es que el espacio es limitado, sí es cierto, pero si ustedes tienen suelo, cuidémoslo como si fuera oro, porque es importantísimo para nuestro ecosistema. ¿Sabes? El método de intensivo. Déjenme les platico sobre el método de intensivo de John Gibbons. Este señor, bueno, me gusta un poquito platicar sobre su historia a veces porque él le tocó por allá del verano del amor y todo ese rollo. Y entonces se le ocurrió que se querían separar del sistema y se fueron con sus amigos hippies, ¿no? A vivir a su rancho, pero él afortunadamente era agrónomo y les sabía bastante, y entonces él estaba haciendo una investigación sobre los sistemas de cultivo ancestrales, ¿no? Cómo es que aztecas, mayas, babilonios, egipcios y demás habían llevado sus cultivos, cómo es que le hacían. Y entonces llegó a la conclusión de que habían tomado ellos una serie de técnicas orgánicas que les permitían llevar producción a escala urbana, sostenible y orgánica. Y entonces él dijo, bueno, vamos a tomar esas técnicas y vamos a ordenarlas, y entonces le llamaremos el método intensivo. De lo primero que hizo fue la asociación y la rotación de cultivos. Esto lo aprendió también de aquí de las estructuras prehispánicas, y resulta que las plantas se clasifican en tres grupos: las plantas hortalizas, ¿vale? Las fuertes consumidoras, las medias consumidoras y las donadoras. Las fuertes consumidoras son plantas como el maíz, las acelgas, la col, son plantas que requieren muchos nutrientes del suelo, son plantas que requieren que yo tenga un suelo muy nutrido y muy fértil. Han visto que de repente en el campo así industrial siembran maíz, y luego siembran maíz, y luego siembran maíz, y luego vuelven a sembrar maíz. Pues eso es lo que mata el suelo, porque da la casualidad de que el maíz es muy demandante y nos quita todo el nitrógeno, quita todos los nutrientes del suelo, y vuelven a sembrar lo mismo, y vuelve a pasar lo mismo, y entonces al cuarto, quinto maíz que llegan a sembrar, ya no hay nada de nutrientes para ese maíz, y es ahí cuando tienen que empezar a abonarle, ¿no? Y le echan los químicos, le echan el nitrógeno, le echan, porque ese suelo ya no tiene nada. Las medias consumidoras son plantas precisamente como el nabo, el camote, la zanahoria, casi todas las raíces.
Y estas sí consumen del suelo nutrientes, pero no consumen tantos nutrientes como las otras consumidoras, ¿no? Precisamente por eso se llaman unidades consumidoras. Y las que nos importan y las que son las estrellas aquí, al final de cuentas son las plantas donadoras, que vendrían a ser todas las leguminosas, lo que vendría a ser el frijol, las lentejas, el haba, el garbanzo, todas estas leguminosas como el chícharo, todas las que vienen en vaina, incluso hasta este árbol, el mezquite, todo esto nos hacen, nos fija nitrógeno en el suelo. Y si yo quiero empezar a producir, pues la idea es que una vez siembro leguminosas o donadoras, otra vez siembro medias consumidoras y otra vez siembro consumidoras. Entonces, este ciclo lo voy repitiendo de 3 en 3 para que, pues bueno, mi suelo se mantenga. Porque si yo siembro lo mismo cada vez, lo puedo agotar. Y entonces, de esta manera voy alternando el cultivo en el suelo y no lo agoto ni lo dejo desértico, ¿no? La asociación de cultivos se refiere precisamente a que yo pueda agrupar varios cultivos en el mismo espacio. Esto es importantísimo porque si yo quiero hacer que mi cultivo sea productivo, que mi huerto sea abundante, pues me conviene utilizar este tipo de técnicas, ¿no? Un ejemplo clásico para nosotros, especialmente prehispánico, es la milpa, que combina maíz, calabaza, frijol. El maíz, por ejemplo, es muy demandante, la calabaza es media demandante y el frijol es donador. Y entonces cuando yo los siembro juntos, lo que hago es una simbiosis. Eso quiere decir que las plantas se empujan juntas. Lo que pasa es que el maíz crece, pero al momento que el maíz va creciendo, le va dando al frijol en donde crecer. Y entonces el frijol empieza a crecer alrededor del maíz, se sube sobre el maíz, pero el frijol no lo hace de gratis. El frijol fija nitrógeno en el suelo y ese nitrógeno le ayuda al maíz. Y entonces cuando yo pongo la calabaza en el suelo, lo que hace la calabaza es que es una planta de la familia de las cucurbitáceas, que se caracteriza por tener unas hojas así bien amplias, grandotototas, y lo que pasa es que me empieza a hacer sombra en el suelo, y entonces en vez de tener que regar diario, yo tengo que estar regando 2 veces por semana, 3 veces por semana, ¿no? De esta manera, pues el uso de los recursos pues se eficientiza, y en vez de tener nada más la producción del maíz, o nada más la producción del frijol, o nada más la producción de la calabaza, tengo los 3 al mismo tiempo. Obviamente producen en distintos tiempos porque tienen distintos ciclos, pero pues los puedo ir intercalando y los puedo ir acomodando. ¿Sabes? Un beneficio de la asociación de cultivos, por ejemplo, podría ser que me ayuda a protegernos de enfermedades, a protegernos de plagas y hace que las plantas hagan esta simbiosis, ¿no? Que se vuelvan más fuertes. Les comentaba esto de las plantas y de las enfermedades porque pasa, por ejemplo, ahorita que tuvimos esto del COVID, ¿cuál era la recomendación? ¿No? Sana distancia, ¿no? Porque amontonados nos pasamos las enfermedades así uno al otro, ¿no? Y entonces lo que pasa de repente en este tipo de lugares cuando siembran maíz, lo que pasa es que las enfermedades de las plagas se van a hacer así como fuego, se dispersan como fuego. ¿Por qué? Porque después del maíz, ¿qué sigue? Otro maíz. Y después del maíz, ¿qué sigue? Otro maíz, y otro maíz, y otro maíz, otra vez. Y entonces los bichos que comen maíz llegan ahí y encuentran el maíz, ¿no? Ahí comen maíz y se reproducen, pero a lo bestia y sin control. Y entonces ahí es donde nosotros utilizamos este sistema que es la asociación. ¿Por qué? Porque aquí llega el bichito que come maíz y sí, llega y infesta un maíz, pero ¿qué crees? La que sigue es una calabaza. ¿Y qué crees? Lo que hay a tu alrededor son frijoles. Y entonces el bichito ya no está tan a gusto porque sí huele a maíz, pero ¿dónde está el maíz? Sí quiero comer una lechuga y sí huele a lechuga, que hay lechuga, pero ¿dónde está? ¿No? O luego, por ejemplo, hay algunas técnicas como esta para el control biológico, que me permiten a través de la asociación poner plantas señuelo. Yo, por ejemplo, siembro lechugas y cuando siembro lechugas pongo un maíz en cada esquina de la cama de cultivo. Y esto es porque al pulgón le gusta la lechuga, pero le gusta más el maíz. Entonces, para salvar 40 lechugas, sacrifico a 2 maíces. ¿Me explico? Ahí se juntan los pulgones y en vez de estar comiéndose a las lechugas, se comen a estos maíces que no se disparan. Hay que ver que nuestras asociaciones de cultivos sean favorables. Porque, por ejemplo, no es lo mismo, como les decía, una palma que un cactus, no es lo mismo un teléfono, ¿no? Que una suculenta. Y entonces, yo tengo que ver que tengan más o menos las mismas necesidades hídricas, que tengan diferentes tipos de raíz, porque hay plantas con raíces ramificadas que se abren hacia los lados, y hay plantas con raíces pivotantes, se les llama, que van hacia abajo. Entonces, si pongo raíces ramificadas con las raíces ramificadas, lo más seguro es que se junten y empiecen a competir por los recursos. Pero si pongo ramificada, pivotante, ya con eso ya la hice, ¿no? Porque una va para abajo y la otra va para los lados, entonces ahí quedan al puro pelo. Entonces hay que ver una serie de factores necesarios para que nosotros podamos ir haciendo una
financiación adecuada. Y afortunadamente, pues bueno, ya no tengo que complicarme la existencia yo indagando de cada ficha técnica, de cada las características de cada planta, sino que también puedo ir a internet y le pongo ahí tabla de asociación de cultivos y me va a decir, me va a dar una tabla con la lista de hortalizas de un lado en X y Y me va a decir con este sí, con este sí, con este no, con este no se llevan, con este mismo, etcétera, etcétera. ¿Sale? Y entonces, pues ya no tengo ni siquiera que romperme la cabeza porque con 10.000 años de experimentación ya me la tiene lista. ¿Sabes? Ay, Dios mío, compostas. De las compostas yo las clasifico en 3 grupos. ¿Sabes? Lo que hacen las compostas rápidas, las lentas y las biológicas. Cada una tiene distintas características y es necesaria dentro del método intensivo porque nos van a ayudar a mantener nuestro suelo fértil. Las compostas rápidas son técnicas como el bokashi, la composta caliente, los abonos de sangre. Estas técnicas son extremadamente complicadas de repente de hacer. La verdad es que yo no las practico mucho porque algunos para composiciones étnicas no se quieren meter en las cuestiones de los abonos de sangre, son huesos molidos y es sangre seca. De repente como que les da asquito, ¿no? El bokashi y la composta caliente son técnicas que implican fermentación, que implican palear, que implican demasiada tensión. Y por ejemplo, la composta caliente, imagínense, es como un metro cúbico de materia orgánica. De entrada, ¿quién de nosotros junta un metro cúbico de materia orgánica? Jamás en la vida. O sea, eso es como para el campo, ¿no? Cuando estás en el campo tienes vacas y cosechaste y así tienes un montón de materia orgánica que puedes contar. Ahí sí, aquí en la ciudad es muy complicado. Esta se llama composta caliente porque se calienta por los microorganismos que están en el interior. Y pues bueno, realmente, les soy honesto, yo por ejemplo tengo 12, 13 años en esto y la he hecho 3 veces, ¿no? Una para aprenderla, la segunda para demostrar que sí la sabía, obtener una certificación y la tercera para enseñársela a alguien más, ¿no? Entonces, pues realmente no es algo que nosotros sepamos en el contexto urbano, pero sí es importante que sepamos que existe, porque aunque yo no la pueda hacer, puedo investigar y puedo comprarla. Hay gente que la hace. ¿Sabes? Luego, las compostas lentas son más, pues con calma, con menos esfuerzo, ¿sí? La celda de composta fría, por ejemplo, es básicamente lo mismo que la composta caliente, se hace una celda de 1 metro cúbico, pero ahí no la tengo que rellenar todo de un calor, ahí la puedo ir rellenando de a poquito, agrego mi materia orgánica del día o de la semana y luego la cubro con materia seca y la dejo. Y luego ya la semana que entra vengo y la relleno un poquito y la dejo. Esta composta nunca se va a calentar tanto como la composta caliente, pero sí va a tener más o menos los mismos resultados, ¿sabes? Y además, bonus, no lo voy a tener que estar paliando, no lo voy a tener que estar moviendo, no voy a tener que estar reformando. Los pozos de composta básicamente son hacer hoyos, literalmente llegas, haces un hoyo y en ese hoyo empiezas a aventar materia seca, materia orgánica, ramas, hojas de árboles, paja, todo lo que se te atraviese. Y entonces esta materia se empieza a rellenar, se empieza a degradar ahí y entonces después ya tú nivelas el suelo, lo puedes cultivar ahí, ¿no? Ya es más fácil. Finalmente la composta pasiva, que son puras hojas de árboles, así puras hojas secas, amontonadas, las dejo en algún lugar y ahí estas hojas se van a ir descomponiendo, ¿no? Y me generan un compost muy bueno en carbono. Finalmente las compostas biológicas, a estas me refiero a las compostas que requieren algún otro animal, las gallinas, las lombrices, los cerdos, ¿no? Y finalmente, últimamente hasta los biodigestores han empezado a utilizar biodigestores que a través de algunos microorganismos degradan la materia más rápido. Ya hay hasta algunos electrodomésticos caseros que lo hacen así como muy fresón, ¿no? Pero pues nosotros podemos también hacerlo en casa. El cuidado del suelo y la preparación del suelo. Esto se hace como esto se conoce como la doble excavación. Es uno de los principios del método intensivo, recuerden que hablábamos de archivos. La idea es que nosotros preparemos el suelo. Imagínense que, digamos, aquí por el nivel del suelo hacemos un corte, ¿sabes? Y entonces lo que yo voy a hacer es una excavación, corto, saco la tierra del primer lugar, divido mi cama en segmentos de 30 centímetros y entonces los primeros 30 centímetros de ancho o profundidad, por lo que sea el ancho de mi cama, los voy a sacar para abajo y le voy a escarbar, le voy a romper el suelo hasta llegar a 60 centímetros. Primero escarbo 30 y luego rompo otros 30, saco 30 y escarbo otros 30. Y entonces de esta manera lo que estaba en punto lo paso para el hueco y digamos lo que está aquí lo paso para allá y sigo aquí. Y luego me voy a seguir exactamente igual, ¿no? Básicamente es lo mismo. Escabo a flojo, escabo a flojo, escabo a flojo, escabo a flojo y hasta que llego al final de la cama, porque lo que yo voy a hacer es desarrollar este suelo con 60 centímetros de profundidad para que las plantas puedan desarrollar esos tejidos de raíz.
hacemos esto porque yo puedo dejar la planta así tal cual sin afectar el suelo, sí, pero la planta tiene una energía limitada. Y entonces la planta puede utilizar su energía en escarbar el suelo o puede utilizar su energía en dar fruto. ¿Qué es lo que yo quiero? Ese fruto, ¿no? Y entonces para eso yo le voy a hacer esa chapa de aflojarlo el suelo, dejarlo unos 60 centímetros de profundidad, en el cual esta planta va a poder desarrollarse. Y esto es importantísimo porque hay plantas, por ejemplo, como hasta, no sé, se me ocurre la alfalfa, que puede llegar a tener raíces hasta 20 metros de profundidad. O el betabel, ¿no? El betabel de un nabo que tiene raíces a 2,5 metros, 3 de profundidad del suelo. Entonces, realmente 60 centímetros pues no es nada lo que yo le estoy aflojando, pero ya es un inicio, ya es un espacio en el cual ella se puede desarrollar, ya puede crecer y a partir de ahí ya ella ya puede tener energía y empezar a seguir cambiando. ¿Vale? Ok. Los tipos de siembra. Hay de dos tipos de siembra, la siembra directa y la siembra indirecta. Así los planteamos porque en algunas partes él sugiere hacer trasplante. ¿A qué va esto? La siembra directa es focalizada o a voleo. Focalizada es cuando yo preparo mi campo de cultivo y voy poniendo la semilla exactamente donde yo quiero que crezca. ¿Vale? A voleo es cuando preparo mi cama de cultivo y agarro mis semillitas y empiezo a aventar una parada del jardín porque necesito que crezca mucho, porque necesito que ahí se resuelva, pero no me preocupa tanto el espacio. Por ejemplo, eso aplica en cultivos como el cilantro, como otras hierbas, ¿no? Si yo quiero cultivar cilantro, pues nada más aviento las semillas del cilantro y estoy segurito que después en un ratito ahí se van a comenzar a desarrollar bien. La siembra indirecta es la germinación antes de, y esto puede hacerse en almácigos, en charolas o en semilleros. ¿De qué depende o cómo se llama? Por ejemplo, los almácigos es un gran cajón en el cual yo pongo muchas semillitas a germinar y no hay divisiones entre ellos. Semillero o tomate en la charola, por ejemplo, es una charola especializada que las venden, las podemos comprar por internet o conseguir en tiendas agrícolas y son unas charolas que tienen muchos hoyitos y en el cual yo todo lo relleno de tierra y le voy poniendo una semillita en cada uno y ahí desarrolla la plantita y entonces ya cuando está lista pues tomo y la trasplanto y la pongo en el lugar donde va a crecer. Y finalmente los semilleros que decimos cuando son botecito individual, que agarro un botecito chiquito, lo relleno de tierra y ahí pongo mi semilla para que se desarrolle. ¿Vas? La siembra cercana es uno de los principios del método y esto me ayuda a que nosotros podamos utilizar mejor el espacio. El Gibbons, por ejemplo, lo que sugiere son camas de 1 metro por 10 metros, pero esto lo sugiere por cuestiones de control. Si yo tengo una cama de 1 metro por 10 metros, tengo una cama de 10 metros cuadrados. Y entonces ya puedo decir, le eché 30 kilos de composta a 10 metros cuadrados y ya tengo más o menos como un control sobre lo que puedo ir llevando. Él en el campo o en su rancho sugiere que utilicemos esto que le llamaba él la dieta de cultivo, no recuerdo cómo se llamaba, pero que sugiere que utilicemos 10% de hortalizas, 30% de raíces altas en calorías y 60% de carbonos o ligeros cereales, trigo, maíz y cosas por el estilo. Esta proporción no necesariamente aplica para todos, eso aplicaba a las necesidades que tienen, nosotros tenemos necesidades diferentes, pero sí podemos seguir utilizando el mismo principio de la siembra cercana. En la parte de arriba, por ejemplo, podemos ver el mismo espacio que abajo, pero arriba aplicamos 30 plantas. Arriba lo puse en surcos, como lo hicimos nosotros, o lo hacemos en el campo, ¿no? En la parte industrial, que me ponen líneas de cultivo y ahí pues cada X número de cada X distancia ponemos una planta y las plantas, los surcos los ponemos a X distancia. Aquí no, aquí abajo lo que hacemos nosotros es una siembra como en triángulos. No se alcanzan a ver ahí como los triángulos que terminan siendo hexágonos al final de cuentas. Y bueno, esto nos permite que pasemos de 30 plantas a tener 48 plantas o más en el mismo espacio. ¿Cómo puedo tener más plantas en el mismo espacio? Pues bueno, planificándolo bien. Cuidado de planeación integral, algo así. Imagínense que esta es una cama de 1 metro cuadrado, ¿vale? Ahí yo voy a poner lechuga, rábano y chícharo. Es una demandante, una media demandante y una donadora. Y entonces de esta manera yo puedo ir controlando los ciclos en los cuales van a ir y el espacio como se van a formar. Si alcanzan a ver, los círculos verdes representan a las lechugas, los círculos rojos representan a los rábanos y los naranjas representan a los chícharos, a los guisantes. De esta manera yo empiezo a pensar mi huerto en 4 dimensiones, ¿no? Largo, ancho, profundidad y altura, porque además da la casualidad que, por ejemplo, los chícharos necesitan una enredadera y entonces si el sol viene de este lado, por ejemplo, ¿no?
puedo empezar a ir midiendo o mediando los tiempos, porque hay plantas que están en 60 días, hay plantas que están en 90 días, hay plantas que están en 30 días, entonces en función de eso puedo ir calculando. Hay que planear un huerto, no hay que planear una cama de cultivo. Es importante que nosotros vayamos o que nosotros tengamos una visión integral o general de lo que es nuestra casa, el terreno en el cual estamos trabajando, cómo vamos a trabajar, para que podamos hacer algo más padre, ¿no? Que no sea solamente un pequeño, una llamadita de petate, sino que nuestro cultivo sea algo bueno, algo duradero y que nos ayude en nuestra casa, ¿no? Hay que considerar, por ejemplo, el tamaño del espacio que tenemos, la inversión económica que queremos realizar y las capacidades técnicas que tengo. Quizás sí estoy muy entusiasmado, pero no sé nada de plantas. Entonces, no voy a poder aventar un sistema hidropónico o aquapónico en mi primer huerto porque pues, no va a ser necesariamente como que lo que va a funcionar, ¿no? Y bueno, yo les recomiendo a todos los que les platico este show que lo consideremos como si fuera no sé si han visto esos sistemas de ladrillos polar, ¿no? Legos les llaman. Bueno, cada sistema del huerto, cada cosa del huerto, llámese composta, llámese cama de cultivo, llámese espiral de hierbas aromáticas, tiene unas necesidades. Y nosotros, en función de las características de nuestro espacio, de donde nosotros vamos a tener nuestro huerto, podemos ir poniendo esto, podemos ir viendo si, por ejemplo, quiero poner un gallinero, tengo el espacio para las gallinas, tengo las condiciones adecuadas, ¿no? Quiero una espiral de hierbas aromáticas, a ver, tengo el sol, tengo las condiciones adecuadas, esa es la pregunta que tengo que hacer para cada uno de ellos, y si las tengo, ahí lo puedo ir distribuyendo. Si ya conozco mi espacio, puedo irlo poniendo en función de donde yo lo vaya considerando. Y así de rapidito. El control biológico, básicamente, el control biológico de plagas es algo que nosotros utilizamos porque no nos gusta usar químico, ¿no? La verdad es que ya hay demasiado químico y por ahí dicen si también usa la máscara para comértelo, ¿no? Ahí hay un tipito de un topo, un castor, ¿no? Que está comiendo una zanahoria y un tipo en un traje de plástico regando químico, ¿no? Y le pregunté a Castorcito, ¿no? El topo le preguntó, oye, ¿también usa la máscara para comértelo? Y entonces eso nos pasa a nosotros, ¿no? Por eso no queremos utilizar este tipo de cosas. Y además, pues bueno, estábamos hablando del gran diseño, ¿no? Del ecosistema, del diseño perfecto. Entonces, lo que nosotros queremos es trabajar con el diseño, no trabajar contra el diseño. Si ya está estipulado, ya está puesto por la naturaleza, porque de esta manera que nosotros, que los seres vivos se interrelacionan de cierta manera, que los polinizadores van y polinizan la flor para que la flor tenga fruto. Bueno, nosotros no podemos o no deberíamos de intervenir ahí, sino que deberíamos de tratar de generar las condiciones necesarias para que se propicie esto, ¿no? Para que la naturaleza haga lo que tiene que hacer. Básicamente se trata de que nosotros tengamos, por ejemplo, un equilibrio buscando que haya depredadores adecuados, porque por ejemplo si hay mucho pulgón, es posible que yo no tenga mariquitas, ¿vale? Si hay hongos, virus y bacterias, pues posiblemente voy a acabar con los polinizadores que me va a salir cola, ¿no? Entonces tengo que tener mucha atención en el control biológico y verificar una buena nutrición de mis plantas, ¿no? Tener plantas señuelo, como les platicaba eso de las lechugas. Tengo mi cama de lechugas, pero pongo maíz en cada lado y eso me ayuda a distraer a los bichitos. Puedo hacer la asunción de cultivos para distraer a los bichos. Puedo hacer uso de microorganismos como las tricodermas, micorrizas y demás. Hay una técnica, no sé si ustedes conozcan a las gallinitas ciegas, que son unos gusanitos que salen en el suelo de las macetas mucho y se comen las raíces de las plantas. Son la etapa larvaria de un escarabajo. Pero, por ejemplo, ese gusanito es muy difícil de combatir porque está abajo del suelo, porque se comen las raíces y porque para que de aquí que lo encuentras, entonces lo que nosotros hacemos, por ejemplo, es que al suelo le agregamos tierra de diatomeas y luego metemos dicodermas y boverias facianas. Entonces, la tierra de diatomeas así a nivel microscópico básicamente es como vidrios rotos y lo otro son hongos y son bacterias. Entonces, lo que pasa es que cuando el gusanito va ahí arrastrándose entre la tierra, pues se corta, ¿no? Se corta la pancita con la tierra de diatomeas y entonces ahí es donde la bacteria o el hongo penetran en el cuerpo del bichito y lo matan de una infección o lo momifican como hongo. Y entonces yo sé que suena cruel, ¿no? De repente, ay, pobrecito bichito, ya le estás matando de acuerdo a las funciones de la naturaleza. No estoy utilizando ningún pesticida, no estoy utilizando ningún químico y ni siquiera no estoy matando a todos, estoy disminuyendo su población para que no afecte mis intereses, ¿sale?
Ok, cuando yo voy a hacer un proyecto de plagas es necesario que tenga mucha atención para saber qué voy a combatir, cómo lo voy a combatir, cuándo lo voy a combatir. Y obviamente pues hay que tener como que ciertas escalas y ciertos niveles de acción, ¿no? Puede ser una retirada manual de retirarle. Tengo una hojita que tiene minadores de la hoja y es la primera hojita, pues quizá valga la pena que la arranque y me deshaga de ella, ¿no? Porque no es mucho. Pero si ya estoy lleno de minadores de la hoja, posiblemente ya voy a tener que tener otro tipo de reacción. Y entonces ahí ya tengo que aplicar primero, no sé, un repelente. Y si no funciona un repelente, quizá ya en últimas instancias, pues quizás sí algún tema de pesticida o algo por el estilo, ¿no? Ok, las herramientas. Las herramientas es importantísimo que nosotros conozcamos y sepamos bien utilizar las herramientas. Porque esto pasa como en el gimnasio, ¿saben? No sé si han visto que en enero los gimnasios siempre están llenos, ¿no? De gente que tiene muchas buenas intenciones de que ya le van a entrar fitness, se van a mantener en forma, y entonces los primeros días de enero siempre está lleno, pero después ya no van. Y esto pasa porque nunca han hecho ejercicio en su vida y de repente se quiere poner así como llaman en modo bestia, ¿no? Y entonces al día siguiente ya estamos adoloridos, y ya me duele la espalda, y ya me duelen los brazos, y ya no quiero volver al gimnasio, y entonces ahí todo deserta. Aquí nos pasa lo mismo con las herramientas. Si yo no sé utilizar mis herramientas o yo no sé elegir mis herramientas, es posible que no me queden ganas de volver a utilizar mis herramientas. Lo básico que debo tener es la pala, el viento, el rastrillo, el asador, el cultivador, el típico y el tractor. Ahorita se los enseño. En cuanto a palas, hay mucha variedad. La verdad, por ejemplo, las tres de acá son como las más populares en general para la agricultura. La cuadrada, esta que está de este lado, la escarramada sigue y luego la redonda. Ya es cuestión de gustos, pero bueno, por ejemplo, a mí me gusta más la redonda porque es como todo terreno, ¿no? Me sirve para excavar y me sirve para mover material. Pero así que depende de lo que sirva, lo que tengas es bueno, ¿sabes? Aquí está el viento, el rastrillo y el asador, o el talache le llaman también. El talache nos sirve para limpiar el suelo cuando voy a empezar a cultivar, cuando llego a un área nueva o que no está trabajada. Con el talache en 2 segundos puedo aventarme la limpieza del espacio, ¿no? Ahí la despejo. El viento me sirve para excavar, es un viento jardinero, se le conoce como viento jardinero con o de solera, porque hay unos vientos que son así como de alambrón, que sirven para mover pajas y demás, pero si no, no sirven para excavar. Entonces, tengo que tener un viento jardinero de este tipo para poder romper el suelo. ¿Se acuerdan que ahorita les hablaba de romper el suelo y que tenemos que excavar hasta 60 centímetros? Bueno, eso se hace con este precisamente. Y una vez que yo rompo el suelo, voy a tener que acomodarlo, que quede planito para poder yo aprovecharlo. Y entonces utilizo el rastrillo. Y estas son mis herramientas cortas, que vendría a ser el cultivador, el chicorro, el plantador. Estas herramientas me van a servir para mover las plantas, ponerlas en su lugar, aflojarlas el suelo alrededor cuando esté creciendo, etcétera, etcétera, etcétera. Esto es como lo básico que debo de tener. Y obviamente pues tengo que tener ciertos cuidados con las herramientas, lavarlas, guardarlas en un lugar protegido de la intemperie, no usarlas correctamente, etcétera, etcétera, etcétera. Evitar guardar las humedades es importantísimo. Bueno, necesito yo seleccionar, cuando yo voy a pensar en un huerto, necesito seleccionar en las actividades que voy a desempeñar en este huerto, lo que yo quiero cultivar y lo que puedo cultivar, ¿sabes? Ya investigué sobre el espacio, ya investigué cómo se mueve el sol alrededor de mi espacio, de mi terreno, ya investigué que si tengo nutrición, qué sistema de cultivo voy a utilizar, bien, pero ¿cómo voy a determinar qué voy a hacer? Pues fácil, ¿qué quieres comer? ¿No? En el contexto urbano hay de dos, es o pecuario o es agrícola, y ya están los mixtos, los sistemas mixtos. En el agrícola, por ejemplo, todo lo que sean frutas, verduras, si tengo espacio, puedo tener un bosque comestible, ¿no? Si no tengo espacio, tengo un lugar oscuro, puedo dedicarme hasta el cultivo de hongos. Por el otro lado, si tengo espacio agrícola o puedo utilizar un espacio, una casa grande, un patio grande, pues puedo tener gallinitas, gallinas tractor, gallinas de libre pastoreo, puedo tener chivas, cabras, ¿no? Yo tengo una amiga que aquí en San Luis Potosí, en plena ciudad, tiene una vaca. Tiene espacio para tener una vaca, ¿no? Y entonces, pues bueno, dependiendo del espacio y las condiciones que yo tenga y lo que a mí me guste o lo que yo pueda y crea que puedo mantener, puedo ir eligiendo el sistema o lo que yo voy a cultivar. Los mixtos, por ejemplo, están en medio, no sé si han escuchado hablar de los chapulines. Para comer chapulines se pueden cultivar chapulines, se pueden cultivar caracoles, se pueden cultivar las lombrices, porque las lombrices también son comestibles, o sistemas como las algas y como los peces, ¿no? Les decía la aquaponia, ¿se acuerdan que es peces y plantas? Pues bueno, los peces también puedo poner peces comestibles. Ok, y esto se sintetiza más o menos así. Dependiendo del espacio que yo tenga, tengo que ver si el espacio es vertical o es horizontal. Si es vertical, me quedan ciertos sistemas de cultivo. Si es horizontal, me quedan otros sistemas
sistemas de cultivo. Yo tengo que determinar si es una adaptación lo que tengo que hacer o si puedo trabajar el terreno tal cual está. Vamos a ver un ejemplo. Por ejemplo, este es el techo verde, el techo vivo donde trabajo, por así decirlo. La parte de la que me encargo ahí en la agenda ambiental. Y pues bueno, es un espacio horizontal, sí, pero es un espacio horizontal en el cuarto piso de un edificio. Entonces iba a requerir una adaptación. Y entonces se hizo la planificación, que aquí está en este render para reutilizar el espacio, y finalmente pues, bueno, tuvimos un resultado, ¿no? Que vendría a ser un sistema organopónico de cultivo de 500 metros cuadrados. Pero si yo no tengo pues, toda esa lana que soy la UNI para aventar un techo verde, puedo tener los mismos resultados en mi techo, ¿no? En vez de hacer un solo mega organopónico, puedo hacer muchos contenedores chiquitos ubicados en lugares estratégicos con situaciones estratégicas, ¿sale? Entonces es el mismo paso horizontal que es un techo, es una adaptación pero a escala. Obviamente no se pusieron ahí coreogramas, no se pusieron toda la tecnología que se puso en otro, pero sí se puede llegar al mismo resultado, sigue siendo un techo organopónico. Oye Dante, pero sabes que yo ni siquiera tengo techo, ni jardín, ni patio, ni nada, no le hace. Vivimos en la cuarta revolución industrial, tenemos servicios digitales en internet, y entonces me puedo meter a googlearle Window Garden. Y entonces Window Garden es una página de un chavo que me muestra cómo yo puedo tener en una ventana un jardín hidropónico. Entonces de esta manera él empieza a cultivar sus vegetales con botellas de PET en el espacio más pequeño posible. Oye, pero ¿sabes qué? De verdad de plano no tengo nada de habilidades, no he hecho nada de esto, no se preocupen. De nuevo, cuarta revolución industrial, tenemos el internet, tenemos todo lo que podamos necesitar ahí. Y entonces me meto a YouTube y le pongo, por ejemplo, oye, en mi cochera quiero cultivar, pero hay poca luz, ¿no? Entonces voy a poner huerto vertical de poca luz o huerto vertical con plantas de sombra en YouTube y me va a apuntar un montón de resultados, ¿no? Y hasta además puedo ser más específico, tengo un pallet que quiero recuperar, que quiero reutilizar, ¿no? Madera vieja, madera de reciclaje. Bueno, le voy a poner cómo construir un huerto con un pallet y me va a dar 20,000 resultados. Este sí es mío, bueno, era mío hace por 1000 años. Cuando empecé con esto, estaba yo modelando mis patrones de consumo. Déjenme se los cuento de repente. Cuando estaba yo con mi niña bebé se comía un yogurcito, un vasito diario. Yo me comía un vasito de yogur y su mamá ella se comía un vasito de yogur. Entonces eran 3 vasitos de yogur diario, como 150 mililitros, estaríamos hablando como de 5,6 litros de yogur a la semana. Y entonces me di cuenta primero que pues, los vasitos eran pura basura, no servían para nada, no ayudaban a absolutamente nada. Y empecé a comprar en litros, que luego empecé a utilizar para otras cosas, pero tampoco eran como que tan útiles. Y entonces dije, como para qué voy a comprar en litros y como tanto mejor lo compro de cubeta. ¿Y qué creen que empecé a hacer con las cubetas? Cultivo, ¿no? A cada cubeta empezaba a hacer un hoyito y entonces en cada una llevaba una plantita. Y como pueden ver, pues fue un resultado bastante productivo. Llegué a un cultivo bastante interesante ahí. Y pues precisamente se trataba de aprovechar mis patrones de consumo, mis recursos urbanos y mis necesidades o mis condiciones, ¿no? Cosa que pues bueno, más o menos he leído así un poquito. Aquí a la izquierda pueden ver un sistema acuapónico de cultivo. En la parte de abajo tiene peces y la parte de arriba son 3 niveles que son la parte de arriba de un garrafón de agua pero volteada para abajo. Entonces ahí un estudiante de la Facultad de Ingeniería llevó ahí un cultivo de acelgas, ¿no? Porque los peces hacían sus excretas, pasaba el agua hacia el filtro y el filtro se la pasaba a las plantas y entonces ahí las plantas fueron creciendo de a poquito. Acá un invernadero que tuvimos un tiempo ahí en el unitecho que estaba construido a partir de lo que solía ser un puesto de tianguis, ¿no? Pero que se volvió un invernadero. Abajo cajones de cultivo de medio metro cuadrado con un sistema de riego pasivo. Aquí a mi derecha un sistema de riego pasivo que me permitía, no sé si vieron la foto anterior o si se acuerdan de la foto anterior, ahí en la mera esquina hay uno de estos tabos con una llavecita. ¿Esto me sirve para qué? Porque entonces es un sistema de riego por goteo que en vez de estar yo regando aparece un riego pasivo. En vez de tener que estar yo todos los días yendo a regar, lo puedo poner con la válvula cerradita para que pase una gotita, una gotita, una gotita. Y entonces ese riego lo tengo que estar haciendo yo una vez por semana, en lugar de estar yendo diario, ¿no? Parece que reaprovechábamos estos recursos. Las ramas, los palitos, los troncos, todos esos son materiales constructivos. Si yo tengo árboles, los puedo reaprovechar, los puedo volver
funcionaba bastante bien, porque era un gallinerito de 2 pisos. Acá arriba, pues estas maderitas están hechas con madera, estas cajas están hechas con madera de reciclaje. Se pueden adaptar para cualquier tamaño decorativo o plantas que nosotros queramos tener en nuestro huerto. Y bueno, finalmente les presento, les muestro este invernaderito, que es ese mismo espacio donde tenía mi gallinita, pero con plásticos reciclados de invernaderos. Me voy acá por donde Pozos y por allá donde hay unos invernaderos, ellos cambian el plástico cada X tiempo, y entonces lo que ellos desechan yo lo recojo. Ya conozco a alguien que me avisa, no, oye, vamos a cambiar los plásticos, ¿tú quieres plásticos? No, ya voy corriendo. Y entonces en esa ocasión esos plásticos yo los agarré y los utilicé en las madererías, le llaman recortes de madera, ¿no? Que es lo que le queda, ya ve que no es el árbol no es regular. Entonces la parte no regular del árbol la cortan y esas te dan como maderas medio regulares, pero te las venden en atados de 50 pesos por 20 palos, ¿no? Y realmente ahí es donde vale la pena, porque pues me gasté algunos cuantos centavos, me construí una escalera y me construí este pequeño invernadero. Ahorita ya no está así, ya está lejos de estar así, porque ahora ya me compré mi planta de soldar, ya lo hice de herrería, ya está un poquito más fresón, ¿no? Pero lo pongo aquí como ejemplo para que vean cómo realmente con 2 o 3 pesos puedes empezar a construir un espacio o a intervenirlo de una manera pues bastante drástica, ¿no? Hay que saber, por ejemplo, nuestras 3 R's del diseño. Hay que saber reutilizar, hay que saber reducir y hay que saber reciclar para que nosotros podamos tener lo que necesitamos. Cuando yo sé de dónde y cómo puedo poner mis plantas, ya puedo tener yo una diversidad de producción, porque ya sé dónde van las que requieren mucho sol, dónde van las que no requieren sol, y entonces ya puedo yo empezar a tenerlas más adecuadamente y no tener solamente una planta, sino tener muchas plantas. Cuando yo ya sé las cualidades del espacio, ¿sí? Yo ya sé el soleamiento necesario, ¿sale? Yo ya sé el soleamiento que hay en las condiciones del espacio, y finalmente los sistemas de cultivo seleccionados, o ya seleccionamos un sistema de cultivo que yo diga, voy a cultivar en milpa, voy a cultivar en organoponía, macetas, ¿no? Voy a cultivar en hidroponía, coponía, lo que sea, me va a ayudar a medir mi consumo de agua. Todo esto, pues bueno, me va a dar el sistema de cultivo adecuado para mí. Ya con todo este conocimiento, en teoría yo puedo llegar a mi espacio, ver dónde está mi espacio, dónde está el norte, dónde está el sur, cómo se mueve el sol, cuántas horas de luz tengo aquí, cuántas horas de luz tengo acá, dónde agarro agua, dónde voy a cultivar, cómo voy a cultivar, y entonces en función de eso ya puedo tener el cultivo adecuado. ¿Sabes? Y bueno, creo que solamente nos falta decidirnos cuándo, porque la agricultura urbana, a final de cuentas, pues yo se las puedo dar platicadita, ¿no? Yo les puedo comentar como de qué va el asunto, pero la verdad es que esto es acción, y entre más rápido lo hagamos, mejor. No me gusta el chisme, pero esta situación de la sequía, esta situación del calor, esto se combate con esto. Una casa llena de plantas es una casa que nunca va a estar caliente ni va a estar fría, siempre, toda la vida va a estar templada. Una casa que tiene un huerto, que hace una adecuada administración de sus recursos hídricos, nunca va a batallar. Cuando empiecen ustedes a cultivar sus alimentos, si tienen ustedes una fuga de agua, se van a ver motivados a encontrarla, pero así, ¿no? Ustedes van a tener interés en cuidar bien sus plantas, sus árboles, y van a tener interés en cuidar el agua. Culturalmente esto es algo que nos hace falta, porque dejamos la parte de la alimentación de responsabilidad en otras personas, ¿no? Lo delego en un sistema industrializado, lo delego en una empresa, en una compañía que me entrega un producto en una caja, en una bolsita, cuando en realidad pues le estoy entregando mi soberanía alimentaria, mi seguridad alimentaria, mis derechos, y ella está haciendo lo que quiere con ella, lo que más le conviene. Entonces, para que esto no me pase, tengo que hacerlo y tengo que hacerlo ya, ahora. ¿Cómo ven? ¿Alguna duda? ¿No? Dicen que cuando uno explica muy bien, lo explica muy mal. Entonces, esperemos que haya sido bien. ¿Alguna duda? En serio. ¿Qué les parece? ¿Algún comentario? Pregunta. ¿Quieren tener su propio huerto? ¿Quién ya cultiva aquí? Aquí ya tienen plantitas. Eso cuenta. Les cuento que hay producción, ya que tomamos conciencia de que este sistema industrializado de producción de
de alimentos nos está arrasando, podemos empezar con tres cosas, tres niveles de cultivo, ¿no? El cultivo simbólico, que es, ya tomé conciencia de que esto está pasando, voy a empezar a cultivar aunque sea para que se manifieste que estoy haciendo algo, ¿no? El sistema de autocultivo, el cultivo, perdón, que es cuando ya cubro como la mitad de lo que me como, y finalmente el cultivo para la comercialización, cuando desarrollo una infraestructura que ya me permite satisfacer mis necesidades y aparte tener un superávit que puedo comercializar. Eso es un buen emprendimiento y es una buena situación, y hay un montón de proyectos que nos pueden ejemplificar eso. ¿Quieres decir algo? Mira, te voy a decir sinceramente que estamos hablando del mar. ¿En qué? En el mar. Ajá. Ya lo que hicieron los viejos, es lo que les están pensando. En tu casa, que es la casa de mis padres, es la única parte que hay lápiz. Y ves si buscas y ya nadie tenemos ese interés. Yo vine aquí a esa plática porque supuestamente pensaba que íbamos a hablar sobre el tratamiento de árboles aquí en el jardín, de nada. Si vemos esa tijera, la trabajo, cortarme el árbol. ¿Qué es lo que estamos haciendo? ¿Qué es lo que estamos haciendo? Somos negativos, disculpe que se nos ofenda a nadie, somos negativos y no nos interesa plantar nada. Les decía, cuando hicieron aquí el arreglar, les dije, ¿por qué? Les regalo, o vengo yo a plantar un árbol y lo riego. Les entró por aquí y les salió por acá. Pero para la fotografía, todo el mundo aparece. Sí, sí, o sea, lo que pasa es que mira, es difícil que tengamos, digamos, esta conciencia, ¿no? Exactamente. Y además, a veces, aunque la tengamos, de repente como que nos gana la pereza, o nos gana el que alguien más lo haga. No nos gana la pereza, lo que nos gana es el ego. El ego de que yo por qué voy a hacer, vas a decir, más alto, lo escuché y decía, yo por qué voy a hacer. Sí, sí. Pero no. Así es, que lo haga alguien más. Y entonces, yo por eso siempre les digo, Mira, ahorita estábamos comentando en este jardín que tenemos años de conocerlo. Lo veo, la realidad es que está seco. Seco, ¿verdad? Cuando aquí en este templo, la parroquia, era lo más fresco porque estamos pasando, decía el compañero, estos pasillos eran lo más fresco. ¿Por qué? Porque había dos personas en la barra. hacia el sombrita. Hoy, yo pensaba que veníamos bien a hablar de otra cosa sobre la plantación de plantar árboles. Y creo yo que lo que vas a implementar tú debes huertos familiares, pues precisamente rascar el barrio, imagino que no hay simplemente yo les critico. Yo quiero que ellos estén criticando positivamente. Ahí está mi escuela, que la maestra, la directora, en vez de cambiar el camino, cambió esa escuela. Entonces, ¿qué es lo que debo hacer? Y felices en trabajo. Sí, sí pasa. No, es lo que yo digo precisamente, la urbanización descontrolada está pavimentando todo. Están tirando árboles, estamos tapando el suelo, y precisamente por eso la necesidad de conocer todo esto. Porque, bueno, mi tesis, digamos así, por así decirlo, de la maestría, metodología para la adaptación. ¿Se acuerdan que les mostré una pirámide de factores? Bueno, estos factores son los que me van a permitir adaptarme aquí al espacio. Imaginémonos que yo, por ejemplo, quiero cultivar aquí adentro del templo, porque es el único espacio que yo tengo. ¿Se puede? Sí se puede. No, sí se puede. Entonces tengo que saber qué voy a cultivar y tengo que saber el sistema de cultivo que voy a utilizar y la tecnología de la que dispongo. Entonces, de eso se trata. Ya que ahorita ya tenemos todo, lo que puedo, por ejemplo, es decir, oigan, miren, allá afuera, así a corto plazo, estoy viendo que tenemos una macetera. ¿Qué les parece si en esa macetera empezamos una cama de cultivo? ¿Qué les parece si en esa macetera, porque además está rodeada, nos va a ayudar para que no nos vandalien nuestra cama de cultivo? Pero ¿qué es lo que hace falta? Acción comunitaria, ya lo dijo. Entonces, bueno, yo en ese sentido, ya me había invitado, ya le había platicado un poquito también a Miguel, yo siempre, a todas las comunidades que me invitan, siempre voy y les doy no solo este curso, sino ya la parte práctica, para que lo puedan hacer regularmente
evidentemente ya lo saben, y lo pueden empezar a aplicar en sus casas, pero la parte comunitaria es vital y es importantísimo que haya esta organización, como dice, porque sobre todo si aquí ya se conocen, ya saben quiénes son quiénes, ¿no? Pues bueno, ya podemos empezar como comunidad a empezar a generar este cambio y a influir no solo en nosotros, a beneficiarnos nosotros, sino a compartir, ¿no? Dígame. Sumándome a los comentarios, creo que en ocasiones vamos escalando y según las emergencias o según las necesidades que vayamos teniendo, es el interés que vamos mostrando. Ahorita es posible que la parte alimentaria la veamos como en un nivel muy lejano, porque todavía disponemos de estos niveles de comercialización industrial. En el momento en que ya no sea posible mantener esa seguridad alimenticia es cuando vamos a volver a buscar a penetrar en los espacios que invadimos de manera misericordia. Ahorita lo estamos viendo como un efecto en el sentido del calor que percibimos, en el hecho de cómo estamos viendo y nos sentimos agobiados ante la falta de los recursos hídricos y de la falta del agua, y es cuando buscamos. Y qué bueno, creo que es válido también que la naturaleza, según la experiencia de cada quien, incluso desde la divina, nos deja dositos de oreja como para irnos ajustando. Yo creo que ahorita es un momento, un parteaguas como para poder ir sumándonos de manera comunitaria, independientemente de las edades. Yo creo que es necesario ir generando este contraste con la realidad que estamos viviendo, ¿no? Ahorita es posible que tengamos más conciencia sobre el calor, sobre el agua, pero también planteémoslo como en esta dinámica. Me gustó mucho esta parte de unir, hacer simbiosis. Bueno, los árboles frutales también pueden dar sombra, también pueden refrescar, también pueden traer agua, y qué bueno, me da gusto que de una u otra forma esta experiencia lo hayan traído a usted, a lo mejor no porque se siente engañado, sino que tenían a esto, no, también esa es una visión a corto plazo. ¿Sí? De la experiencia que tengo acompañando a mis compañeros, han venido tallando, picando piedra dura durante espacio de 4 años, no es que más. ¿Sí? Y ahorita nos vemos agradecidos de que Tlaxcala, la parroquia de Nuestra Señora de la Asunción, nos abre el espacio para poder ir concretizando eso y poder ir sumando, ¿no? Y los grupos de catequesis y los grupos que vienen de actividades varias y las personas que se acercan a misa puedan ir generando un cambio de cultura, que son los cambios más complicados. ¿Sí? Nos ha llevado décadas y no es que siglos tomar conciencia, y pues bueno, yo creo que si empezamos nosotros, es posible que no cambiemos a nadie, pero ya empezamos nosotros. Y así, poco a poquito, ir como también igual picando piedra, y yo creo que sí se requiere de las voluntades, ojalá según la dinámica. Esto necesariamente tiene que ir no nada más en actividades cubriendo una semana, sino a partir de esta semana de pie, ir concretizando fechas para poder tener acciones en concreto en cuanto a la plantación, ¿sí? En cuanto a los apoyos técnicos, el conocimiento, ¿sí? Ya directamente formal, pues, en la práctica. Claro. Yo creo que esto lo tenemos que ir arrasando, y bueno, cierto grado de esperanza. Claro, yo tengo mucho de la oportunidad, por ejemplo, en Solidaridad, el padre él está muy interesado y tiene la gente para no un lugar de comunidad, porque es comunidad, la misma las personas se están uniendo a la iniciativa del padre, incluso porque yo no me pongo en terreno, ¿sí? Y ya es empezar a sumar esa parte, ¿no? de esfuerzos. Y no nada más es esto, o sea, a fin de cuentas, como decía el Tarrante, es un todo y va entrelazado. Todo esto va a repercutir también en las economías solidarias, en las economías circulares, ¿sí? De tal manera que, por ejemplo, nosotros como familia, raro es que nos vayan a ver un Walmart, difícilmente nos vayan a ver un Walmart. ¿Por qué? Porque voy a apoyar a la economía solidaria, porque yo estoy generando, incluso lo decía, yo en la casa de ustedes tengo piñas y son más difíciles de cultivar. Sin embargo, compro una piña, le corto el capuchón, lo cierro, 2 años por lo que tarda, tengo piñas, pero es escalonado, ¿sí? Es escalonado. Y la planta
Palma crece bastante bien y también genera bastante oxígeno, ¿verdad? Entonces es lo que yo voy a hacer y lo que yo voy a aportar para hacer ese cambio. Primero vamos a ver una plática sobre estilos de vida sostenible, que viene parte de esto, que viene cómo voy a cambiar yo mi forma de pensar, mi forma de actuar, incluso hasta, bueno, ahí la universidad tenemos algunos proyectos como de qué manera voy a hacer un transporte compartido. Incluso estamos haciendo ya hasta una plataforma a nivel de dónde puedo ubicar, si yo estoy parado en el autobús, se ve como de la idea, yo vengo en mi coche, ahí esperan, ¿no? Ahorita voy a pasar. Entonces, es un todo. Simplemente es en qué momento tomamos conciencia y en qué momento actuamos. De hecho, lo otro sí lo dice, o sea, no nada más es lo pienso, siempre nos quedamos en lo pienso, nunca llegamos a la parte del actuar. Pero nosotros tuvimos que empezar como familia a cambiar. Cuando nos invitaron a este reto, cambiamos muchas cosas. Yo desconecté mi lavadora del desagüe del drenaje, la empecé a filtrar y con eso riego mis plantas, mis jardines, con el agua de la captación. De hecho ya tengo la captación y entra, ¿sí? Ahorita produzco lechuga, produzco acelga, produzco tomate, produzco chile, tengo pepino y piña. Entonces, a fin de cuentas, no puedo ser completamente suficiente, pero sí lo hago. Y algo muy importante, porque pareciera que cuando te escucho, pareciera que eres como, no sé, agricultor y ganadero, ¿no? Que tienes el espacio. Terrateniente. Sí, terrateniente, ¿no? Está limitado. Y realmente el espacio, o sea, perdón, pero es un espacio y yo creo que tranquilamente compite con las casas de cada uno. Sí, sin ánimo de presumir, bueno, déjenme les cuento, por ejemplo, yo aquí no lo puse, pero en mi casa yo personalmente dije, bueno, me dedico a esto, entonces tengo que hacerlo a lo grande, ¿no? Porque eres el experto, entonces tienes que hacerlo bien. En mi casa yo estoy construyendo un estanque acuapónico. Entonces, en este estanque de 5.5 metros cúbicos, eso lo que estoy hablando de una casa de interés social, que tenía en la parte de atrás, ahí una fotografías de mi patio, junto a lo que era el invernaderito que les mostré. Escarbé un hoyo y empecé a construir con ferrocemento un estanque acuapónico. Entonces, estoy por construir los filtros, pero la intención de esto está en que, según yo, cuando termine de construirlo, voy a poner sistemas NFT en el techo con tubos de PVC. Deben de ser 700 metros lineales, una planta a cada 30 centímetros de distancia, más la producción de peces en el estanque que sí tiene suficiente para un pie de cría. Estoy calculando que yo en mi casa, solito, así de mis ganas, voy a estar produciendo como 150 kilogramos de comida mensuales, entre carne de pescado y verduras de todo tipo. Entonces, de que se puede, se puede. Lo único que necesitamos nosotros es primero tener el conocimiento técnico, el conocimiento de nuestro espacio y después ya la voluntad para realizarlo, a final de cuentas. Como les decía, todo esto creo que es un gran sistema, ¿no? Es el diseño perfecto, a final de cuentas. Y lo que yo estoy, por ejemplo, tratando de hacer con este sistema acuapónico es replicar lo que pasa en la media luna, ¿no? Lo que hacían nuestros antepasados en las chinampas, lo que hacían los japoneses hace 2000 años. Bueno, eso mismo lo voy a replicar, pero con condiciones modernas y controladas. Y eso lo puedo hacer yo en mi casa o lo podemos hacer aquí en el jardincito que tienen aquí, con la alberquita que tienen ahí, porque así como pueden ser 5 metros cúbicos, pueden ser 1 o 2 o 3. ¿No? De hecho, por ejemplo, mi composta es a base de lombriz, ¿sí? Y solamente utilizo 2 cubetas de 20 litros, ¿sí? Y con eso yo estoy generando cada 2 meses cerca de 20 litros de exiliado de lombriz, y cada 6 meses pues saco lo que humos, y con eso es lo que hace la parte del cliente. Empecé con un sistema de hidroponía. Tampoco soy a favor de los químicos, pero lo que hago es que el exiliado es lo que yo le pongo a la hidroponía, y ahí se produce la lechuga bastante bien, la cerda bastante bien, ¿sí? Entonces todo es posible, simplemente es tomar la decisión y con ese granito de arena que pongamos, pues sumar. Incluso ahorita, ahí con algunas ayudas de la Facultad de Ingeniería, estoy construyendo un triturador
triturador de vidrio, ¿sí? Porque es lo que pasa, mucho vidrio que se genera. Y ahorita ya lo estamos metiendo, incluso hasta lo queremos hacer con una bicicleta, ¿no? ¿Quieres hacer ejercicio? Ahora, dale a la bicicleta, dale a la bicicleta. Y con eso vamos a generar arena de vidrio que se va a vender para la construcción. Entonces, todo, como decía, es un ciclo, todo es aprovechable. Aquí la cuestión es que llegamos a creer en un consumismo, pero bastante fuerte. Yo soy muy consumista, consumismo pantalón, consumismo playera, siempre. Bueno, a ver, de que tengan más dudas, la verdad es que bueno, me da muchísimo gusto y quisiera agradecerles que me hayan invitado a su parroquia, ¿no? Que me hayan dado el espacio, y quisiera dejar yo la puerta abierta para que si alguna vez tienen la intención de empezar a cultivar algo aquí, si quieren que veamos algo un poquito más técnico, ¿no? Porque esto es como una generalidad, ¿no? Pero tenemos otros cursos ya de cultivo de hongos, de la composta, de la cama de cultivo, de las plantas aromáticas. Entonces, como decía el título, precisamente mi intención es ir haciendo pequeños edenes, ¿no? Un edén particular mío, ¿no? Con el edén de mi vecino posiblemente en algún momento se van a juntar, en algún momento van a hacer una mancha más grande, y si cada uno de nosotros empieza a hacer una manchita, eventualmente pues todo va a ser una gran mancha verde, ¿verdad? Y pues bueno, muchísimas gracias. Muchas gracias. No estaba ahí, pero y no tengan redes sociales, pero si gustan o pueden buscar, pues hashtag ambientalismo chido. ¿Te parece? Yo le iba a comentar que la casa de Dios, que se supone la cual todo, que se dedicamos a solucionar Y hace alguna duda o
página de pasar porque se me acabó mi. Los estaba grabando. Está en el Facebook de Lo estoy buscando. Bueno, ya se me acabó mis datos. se llama Casa Común SLP. ¿Casa? Casa Común.